Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de terror y misterio, donde la noche se vuelve aún más oscura y aterradora. Hablamos, por supuesto, de los hombres lobo, estos seres legendarios que aparecen bajo la luz de la luna llena han cautivado la imaginación y el miedo de la gente durante siglos. En este vídeo exploraremos 7 historias de terror relacionadas con hombres lobo, cada una más escalofriante que la anterior. Desde transformaciones inesperadas hasta pactos siniestros, nos sumergiremos en un universo donde se mezclan el miedo y la adrenalina. Así que prepárese para un viaje aterrador y emocionante. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, no pierdas más tiempo. Suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos de terror y aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones y estar al día de todo lo que ocurre aquí. 1. La noche de luna llena. El pueblo de Saint-Pierre, escondido entre los valles helados de los Alpes franceses, era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Con sus casas de piedra y sus tejados cubiertos de nieve, el lugar desprendía tranquilidad. Los lugareños vivían en armonía con la naturaleza, recogiendo sus frutos en verano y calentándose alrededor de las chimeneas en invierno. Pero había algo que perturbaba esta paz, una antigua leyenda que rondaba las noches de luna llena. Se decía que, en tiempos remotos, un hombre había sido maldecido por traicionar a su propia familia. Desde entonces, cada luna llena se transformaba en una criatura monstruosa, mitad hombre, mitad lobo, que vagaba por los bosques que rodeaban el pueblo. Los ancianos decían que el hombre lobo era real y que aún vivía entre ellos, escondido a plena vista. A principios de otoño, los aldeanos empezaron a notar signos extraños. Los animales desaparecían de las granjas sin dejar rastro. Se encontraban enormes huellas en la nieve fresca cerca de los bosques. Largos y aterradores aullidos resonaban en las montañas por la noche. El miedo empezó a extenderse como una sombra sobre Saint-Pierre. Entre los residentes se encontraba León, un joven pintor que se había trasladado al pueblo en busca de inspiración. Le fascinaban las historias locales y veía en las leyendas una oportunidad para crear sus obras más oscuras. Sin embargo, León no creía en monstruos ni maldiciones hasta aquella noche. Era una noche fría y despejada cuando León decidió salir a pintar bajo la luz de la luna llena. Se dirigió a un claro del bosque, donde instaló su caballete y empezó a trabajar. Todo estaba en silencio, salvo el sonido lejano del viento que soplaba entre los árboles. De repente, un profundo aullido cortó el aire, haciendo que León se quedara inmóvil. No se parecía a ningún otro sonido que hubiera oído antes. No parecía el de un lobo normal. Miró a su alrededor, pero no vio más que las sombras danzantes creadas por la luz de la luna. León decidió volver a casa antes de que ocurriera algo peor. Mientras caminaba por el estrecho sendero, se sintió observado. Apresuró sus pasos, pero los ruidos a sus espaldas también aumentaron. Ramas que se rompían, hojas que se pisaban, algo o alguien le seguía. Cuando llegó al pueblo, encontró las calles desiertas y todas las ventanas cerradas. Solo unos viejos faroles iluminaban el sinuoso camino hasta su casa. Entró rápidamente y cerró la puerta tras de sí. Pero esa noche, incluso a salvo en su habitación, no pudo dormir. A la mañana siguiente, León decidió investigar los sucesos de la noche anterior. Fue a la taberna local para hablar con los lugareños más viejos sobre la leyenda del hombre lobo. «Si quieres respuestas», dijo uno de los hombres con aire sombrío, «habla con Pierre». Pierre era un hombre solitario que vivía en las afueras del pueblo. Rara vez se relacionaba con los demás habitantes y tenía fama de excéntrico. Algunos decían que sabía más que nadie sobre la maldición de los hombres lobo.
León fue a la cabaña de Pierre aquella tarde helada. Cuando llamó a la puerta, le recibió un hombre alto y delgado, de ojos cansados y barba descuidada. «¿Qué quieres?», preguntó Pierre con voz ronca. «Quiero saber sobre el hombre lobo», respondió León sin rodeos. Pierre vaciló antes de abrir la puerta de par en par y dejarle pasar. La cabaña era oscura y olía a madera quemada. Había libros viejos apilados en todos los rincones, junto con objetos extraños que León no reconoció. «No deberías meterte con esto», dijo Pierre mientras encendía una vela. «La maldición es real». Pierre le contó a León una historia inquietante. Él era descendiente directo del hombre maldecido siglos atrás. La maldición se había transmitido de generación en generación en su familia como una carga inevitable. «Soy el último», dijo Pierre con tristeza en los ojos, «y cada vez que hay luna llena me transformo». León se sorprendió por la confesión, pero se dio cuenta de que Pierre no era un monstruo por elección. Era víctima de la maldición. «¿Hay alguna forma de romperla?», preguntó León. Pierre le explicó que la única forma de acabar con la maldición sería destruir el objeto que la había lanzado, un antiguo amuleto escondido en una cueva de las montañas cercanas al pueblo. La noche siguiente a la luna llena, León decidió ayudar a Pierre a encontrar el amuleto y acabar de una vez por todas con la maldición. Juntos se adentraron en las montañas bajo el cielo estrellado. La cueva estaba en un escarpado acantilado rodeado de árboles retorcidos y cubiertos de nieve. Cuando entraron en la oscuridad helada de la cueva, los recibió un silencio espeluznante, como si el aire mismo contuviera la respiración. Al fondo de la cueva había un antiguo altar de piedra negra. Sobre él descansaba el amuleto, una cadena de plata que rodeaba una piedra oscura que parecía latir como si estuviera viva. «Eso es», susurró Pierre mientras sus ojos brillaban con esperanza y miedo al mismo tiempo. Antes de que pudieran coger el amuleto, un rugido ensordecedor resonó en la cueva. Pierre empezó a retorcerse en el suelo mientras su cuerpo cambiaba ante los ojos horrorizados de León. Se estaba transformando de nuevo. El hombre lobo avanzó hacia León con las garras afiladas y los ojos brillantes como ascuas. León logró esquivar el ataque inicial y corrió hacia el altar para coger el amuleto. Con todas sus fuerzas, León levantó el amuleto por encima de su cabeza y gritó: «¡Que esta maldición termine ya!». Una intensa luz emanó del amuleto al hacerse añicos en sus manos. El hombre lobo lanzó un grito agónico antes de caer al suelo. Cuando la luz desapareció, Pierre estaba de nuevo allí, humano y libre de la maldición. Pierre dio las gracias a León por haberle salvado y prometió reiniciar su vida lejos de las sombras del pasado. El pueblo volvió a la paz, pero los aldeanos nunca olvidaron las terroríficas noches bajo la luna llena. En cuanto a León, pintó su cuadro más famoso, La noche del hombre lobo, inmortalizando para siempre los horrores de aquella noche en las gélidas montañas de Saint-Pierre. 2. La maldición del hombre lobo. En una fría noche de otoño, Alexander, un joven de 19 años, paseaba por los bosques que rodean la ciudad de Praga, en la República Checa. Siempre le había gustado explorar las afueras de la ciudad, pero esa noche algo parecía diferente. La luna llena iluminaba el cielo con una luz plateada y las sombras parecían moverse solas. Mientras caminaba, Alexander oyó un aullido lejano. Se detuvo un momento, pensando que era solo un lobo, pero pronto se dio cuenta de que el sonido se acercaba. De repente, una figura surgió de entre las sombras, un hombre lobo. Alexander intentó huir, pero era demasiado tarde. El hombre lobo le atacó, le mordió en el brazo y desapareció en el bosque.
Durante los días siguientes, Alexander empezó a sentir extraños cambios en su cuerpo. Se sentía más fuerte y rápido, pero también más agresivo. Durante las noches de luna llena, empezó a experimentar terribles transformaciones. Su cuerpo se cubrió de pelo, sus manos se convirtieron en garras y sus ojos brillaban como ascuas en la oscuridad. Alexander sabía que tenía que encontrar una cura antes de que fuera demasiado tarde. Empezó a investigar la leyenda del hombre lobo, buscando una forma de romper la maldición. Cada noche de luna llena, se transformaba en una criatura feroz, perdiendo el control de sí mismo. Alexander encontró un viejo libro de magia en una tienda de antigüedades que hablaba de la posibilidad de curar la licantropía. El libro mencionaba que la única forma de romper la maldición era encontrar un antiguo amuleto hecho de plata que estaba escondido en una cueva de las montañas cercanas. Decidido a encontrar el amuleto, Alexander partió hacia las montañas la siguiente noche de luna llena. Sabía que sería peligroso, pero no tenía otra opción. Durante el viaje se enfrentó a muchos desafíos, desde lobos salvajes hasta terremotos que amenazaban con derrumbar la cueva. El viaje hasta la cueva fue largo y arduo. Alejandro tuvo que cruzar ríos helados y subir empinadas cuestas, desafiando el frío cortante y la oscuridad. Llevaba una tenue linterna y un mapa dibujado a mano que le guiaba a través del denso bosque. A medida que se acercaba a la cueva, Alexander empezó a sentir que se acercaba la transformación. Su corazón latía más deprisa y sus sentidos se agudizaron. Sabía que tenía que encontrar el amuleto antes de que fuera demasiado tarde. Cuando por fin encontró el amuleto, Alexander se dio cuenta de que no estaba solo. El hombre lobo que le había mordido estaba allí, esperándole. Alexander sabía que tenía que usar el amuleto para romper la maldición antes de que volviera a convertirse. Con el amuleto en la mano, Alexander se enfrentó al hombre lobo en una intensa batalla. Utilizó todas sus fuerzas para mantener el control de sí mismo mientras luchaba contra la criatura. El hombre lobo era fuerte y feroz, pero Alejandro estaba decidido a ganar. Al final, Alexander consiguió derrotar al hombre lobo y romper la maldición, liberándose de la transformación. Sintió un inmenso alivio cuando se dio cuenta de que volvía a ser humano, sin la maldición del hombre lobo. Alexander regresó a Praga como un hombre libre, sin la maldición del hombre lobo. Nunca volvió a transformarse y vivió el resto de su vida en paz, pero siempre recordando aquella terrible noche en el bosque. La leyenda del hombre lobo siguió contándose en Praga, pero ahora era solo una historia, un recuerdo de lo que Alexander había afrontado y superado. Alexander se dio cuenta de que la experiencia le había cambiado para siempre. Se había enfrentado a sus miedos más profundos y había salido victorioso. La maldición del hombre lobo había sido un reto terrible, pero también una oportunidad para descubrir su propia fuerza y resistencia. Pasó a ayudar a otros que pasaban por situaciones similares, utilizando su experiencia para guiar a los que estaban perdidos en el mundo de las sombras. Y así, la historia de Alexander se convirtió en una leyenda inspiradora en Praga, un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras, siempre hay una oportunidad para la redención. Con el tiempo, Alexander se convirtió en una figura respetada en la comunidad. Fundó un centro de apoyo para personas afectadas por maldiciones sobrenaturales, ayudándoles a encontrar sus propias curas y a superar sus retos. La historia de Alexander sirvió de faro de esperanza para muchos, demostrando que incluso las maldiciones más terribles pueden superarse con determinación y valor. Y así, la leyenda del hombre lobo siguió contándose en Praga, pero ahora era una historia de inspiración y superación, gracias al legado de Alejandro.
Incluso después de curarse, Alexander nunca olvidó la sensación de miedo y respeto que sentía por la leyenda del hombre lobo. Sabía que, en algún lugar, aún había otros portadores de la maldición, luchando por mantener el control sobre sus transformaciones. Alexander decidió viajar por el mundo, estudiando las distintas versiones de la leyenda y ayudando a quienes padecían licantropía. Se convirtió en un experto en la materia, conocido por su valentía y sabiduría. Y así, la historia de Alexander se extendió por muchos países, inspirando a otros a enfrentarse a sus propios retos y superar las sombras que les acechaban. 3. El hombre lobo del bosque. En un denso y oscuro bosque situado en las montañas de Rumanía, un experimentado cazador llamado Víctor se perdió durante una cacería. La noche caía rápidamente y la luna llena empezaba a salir en el cielo, proyectando una luz plateada sobre el bosque. Víctor sabía que necesitaba encontrar refugio antes de que la noche se volviera aún más peligrosa. Mientras caminaba por el bosque, Víctor oyó un aullido extraño y aterrador. El sonido parecía provenir de todas direcciones a la vez y sintió un escalofrío que le recorría la espalda. De repente, una figura surgió de entre las sombras. Era un hombre lobo, pero no como Víctor había imaginado. Este parecía más inteligente y cruel que los otros, con ojos que brillaban como linternas en la oscuridad. El hombre lobo empezó a perseguir a Víctor, que corría desesperado por el bosque. La criatura era rápida y parecía saber exactamente a dónde iba. Víctor tropezó varias veces, pero consiguió levantarse y seguir corriendo. Sabía que tenía que sobrevivir hasta el amanecer, cuando el hombre lobo perdiera su poder. Durante su carrera, Víctor notó que el bosque parecía cambiar a su alrededor. Los árboles parecían cerrarse sobre él y los sonidos de la noche se hacían más intensos. Se sentía como si le llevaran a un destino desconocido, lejos de la civilización. Después de correr durante horas, Víctor divisó a lo lejos una cabaña abandonada. Corrió hacia ella con la esperanza de encontrar un lugar seguro donde esconderse. Al entrar en la cabaña, Víctor cerró la puerta y se preparó para afrontar lo que viniera después. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la cabaña no era tan segura como parecía. El hombre lobo empezó a arañar la puerta, intentando entrar. Víctor sabía que tenía que mantener al hombre lobo fuera hasta el amanecer. Utilizó todo lo que pudo encontrar en la cabaña para atrancar la puerta, desde muebles hasta herramientas. Sin embargo, el hombre lobo era persistente y seguía intentando entrar. A medida que avanzaba la noche, Víctor empezó a sentirse cada vez más cansado. El hombre lobo no parecía cansarse, y su determinación por entrar en la cabaña no hacía más que aumentar. Víctor sabía que tenía que mantenerse alerta si quería sobrevivir. Comenzó a explorar la cabaña en busca de algo que pudiera usar contra el hombre lobo. Encontró un viejo cuchillo oxidado y algo de cuerda, que utilizó para crear una trampa improvisada. Sin embargo, el hombre lobo era demasiado listo y consiguió esquivar la trampa con facilidad. Cuando la noche parecía interminable, el hombre lobo consiguió por fin abrir una rendija en la puerta. Víctor estaba preparado y utilizó su cuchillo para intentar ahuyentar a la criatura. Sin embargo, el hombre lobo era demasiado fuerte y Víctor empezó a perder la esperanza. Cuando todo parecía perdido, el cielo empezó a clarear. El hombre lobo, sintiendo que el poder de la luna llena menguaba, retrocedió y desapareció en el bosque. Víctor, exhausto, salió de la cabaña y contempló la salida del sol sobre el bosque. Había sobrevivido a la noche de terror. Víctor nunca olvidó la noche en que se enfrentó al hombre lobo del bosque. Regresó a su pueblo natal, pero la experiencia le había cambiado. Comenzó a estudiar la leyenda del hombre lobo, decidido a comprender mejor a la criatura que casi lo había matado.
El bosque, antes un lugar de caza y aventura, se convirtió ahora en un lugar de miedo y respeto. Víctor sabía que, aunque había sobrevivido, el recuerdo de aquella aterradora noche le acompañaría para siempre. Con el tiempo, Víctor se dio cuenta de que la experiencia le había hecho más fuerte y más sabio. Aprendió a respetar la naturaleza y a temer a las criaturas que habitaban en las sombras. La leyenda del hombre lobo seguía contándose en su pueblo, pero ahora era una historia de supervivencia y valor, un recordatorio de lo que Víctor había afrontado y superado. Años más tarde, Víctor fundó un centro para el estudio de las criaturas sobrenaturales, donde los jóvenes investigadores podían aprender sobre las leyendas y los mitos que habían caído en el olvido. También creó un programa de protección para las zonas donde estas criaturas eran más comunes, ayudando a preservar la naturaleza y a garantizar que historias como la suya no se repitieran. Y así, la historia de Víctor se convirtió en una leyenda inspiradora, un recordatorio de que, incluso en la noche más oscura, siempre hay una oportunidad de redención y superación. Víctor pasó años estudiando la leyenda del hombre lobo, viajando a distintas partes del mundo para recabar información. Descubrió que la licantropía era más común de lo que imaginaba y que había muchas historias similares en diferentes culturas. Escribió un libro sobre sus descubrimientos que se convirtió en un éxito de ventas. Víctor se convirtió en un experto en la materia, conocido por su valentía y sabiduría. Y así, la historia de Víctor se extendió por muchos países, inspirando a otros a enfrentarse a sus propios retos y superar las sombras que les acechaban. Años más tarde, Víctor fundó un centro para el estudio de criaturas sobrenaturales, donde jóvenes investigadores podían aprender sobre las leyendas y los mitos que habían caído en el olvido. También creó un programa de protección para las zonas donde estas criaturas eran más comunes, ayudando a preservar la naturaleza y a garantizar que historias como la suya no se repitieran. El centro se convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban comprender mejor el mundo de las sombras. Víctor trabajaba incansablemente para garantizar que la información fuera precisa y que la gente estuviera preparada para afrontar los retos que presentaba la naturaleza. Si te están gustando las historias hasta ahora, no pierdas más tiempo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones. Y si te gusta el vídeo, no olvides darle a me gusta también. Esto ayudará mucho a mi trabajo y hará que no te pierdas ningún vídeo nuevo. 4. La aldea de los lobos. En una remota región de Francia, rodeado de densos bosques y montañas neblinosas, un fotógrafo llamado Julien llegó al pequeño pueblo de Saint-Loup. Buscaba paisajes únicos para su próximo proyecto fotográfico, atraído por los rumores de que la región era uno de los últimos lugares intocados por el tiempo. El pueblo tenía un encanto rústico, casas de piedra con tejados de pizarra, calles estrechas y empedradas y una vieja iglesia en el centro. Pero nada más llegar, Julien percibe algo extraño en el ambiente. Los lugareños le observaban en silencio, con miradas desconfiadas y sonrisas forzadas que no les llegaban a los ojos. Julien se alojó en la única posada del pueblo, regentada por Madame Rousseau, una anciana de aspecto amable pero cansado. Le dio una cálida bienvenida, pero parecía deseosa de que se quedara solo el tiempo necesario. «No hay mucho que ver por aquí, aparte de los árboles y las montañas», le dijo mientras le entregaba la llave de la habitación. «Es un lugar tranquilo, pero no es para todo el mundo». Esa noche, durante la cena, Julien intentó charlar con otros huéspedes y lugareños que pasaban por la posada. Sin embargo, todos parecían evitar el contacto prolongado. Algunos murmuraban respuestas breves antes de alejarse rápidamente, otros simplemente le ignoraban.
Lo único que parecía unir a todos era la prisa por llegar a casa antes del anochecer. Esa misma noche, Julien se despertó por unos extraños sonidos procedentes del bosque cercano a la aldea. Largos y profundos aullidos resonaban en la oscuridad, mezclados con el sonido de ramas que se rompían y algo que parecía pisadas pesadas. Intentó ignorar los ruidos, pero le ganó la curiosidad. Cogió su cámara y una linterna, salió de la posada y se adentró en el bosque. La luna llena iluminaba parcialmente el camino entre los altos árboles, proyectando inquietantes sombras sobre el suelo cubierto de hojas secas. Julien encontró huellas enormes en el suelo embarrado, mucho más grandes que las de cualquier lobo que hubiera visto. Siguió las marcas hasta llegar a un claro donde presenció algo que desafiaba toda lógica. Un grupo de figuras humanas que se transformaban en lobos ante sus ojos. Sus cuerpos se contorsionaban mientras los huesos crujían y la piel se rasgaba para dar paso a un pelaje espeso y garras afiladas. Los aullidos aumentaron de intensidad hasta hacerse casi ensordecedores. Julien se retiró en silencio, tratando de no ser visto, y corrió de vuelta a la posada con el corazón desbocado. Apenas podía creer lo que había presenciado. A la mañana siguiente, Julien se dio cuenta de que los lugareños sospechaban aún más de él. Los murmullos surgían allá donde iba y las miradas furtivas seguían todos sus movimientos. Decidido a averiguar más sobre lo que había visto la noche anterior, empezó a explorar el pueblo en busca de respuestas. Visitó la iglesia local y conoció al padre Bernard, un anciano de ojos cansados y voz grave. El sacerdote parecía ser el único dispuesto a hablar abiertamente con él. «Has visto algo que no debías», dijo Bernard tras escuchar las insistentes preguntas de Julien sobre los aullidos en el bosque. El sacerdote reveló que Saint-Loup arrastraba una antigua maldición. Siglos atrás, durante una brutal guerra contra invasores extranjeros, los antepasados del pueblo hicieron un pacto con una entidad lupina para que protegiera sus tierras. A cambio de esta protección sobrenatural, recibieron la maldición de portar el don de la licantropía, la capacidad de transformarse en lobos bajo la luz de la luna llena. No es algo que hayamos elegido, dice Bernard con tristeza en los ojos. Es algo con lo que aprendes a vivir o a morir. Julien se quedó atónito ante la revelación. Se había pasado toda la vida creyendo que los hombres lobo no eran más que mitos o historias de miedo contadas alrededor de una hoguera. Ahora se enfrentaba a la prueba viviente de que esas leyendas eran reales. Mientras seguía investigando discretamente, Julien descubrió que no todos en el pueblo aceptaban pacíficamente su condición. Un grupo liderado por un hombre llamado Etienne creía que los hombres lobo debían abandonar sus intentos de coexistencia pacífica con los humanos y abrazar su verdadera naturaleza de depredadores. Etienne veía a Julien como una amenaza para la supervivencia de la aldea. «Es un forastero», dijo Etienne durante una reunión secreta en el bosque a la que Julien asistió accidentalmente mientras se escondía tras los árboles, «y los forasteros traen problemas». Madame Rousseau se enfrentó a Julien esa misma noche tras darse cuenta de su creciente interés por el secreto del pueblo. «Debes marcharte», le imploró con voz temblorosa. «Si te quedas aquí más tiempo, no te lo permitirán». Pero Julien estaba decidido a documentar todo lo que había descubierto, no solo por curiosidad periodística, sino porque creía que revelar al mundo la existencia de los hombres lobo podría cambiar por completo la comprensión humana del mito y la realidad. La noche siguiente a su conversación con Madame Rousseau, Julien fue capturado por los seguidores de Etienne mientras intentaba fotografiar otra transformación en el bosque.
lo llevaron a un claro donde planeaban utilizarlo como ejemplo para intimidar a cualquier otro forastero curioso. Sin embargo, antes de que Etienne pudiera llevar a cabo su cruel plan, Madame Rousseau llegó acompañada de otros aldeanos leales a las tradiciones del pueblo. Bajo la luz de la luna llena, se libró una feroz batalla en la que se enfrentaron hombres lobo contra hombres lobo en sus formas bestiales. Julien aprovechó la confusión para escapar del claro y regresar a la posada. Allí recuperó su cámara, que contenía imágenes increíblemente detalladas de las transformaciones y la batalla en el bosque. A la mañana siguiente, Madame Rousseau se enfrentó a Julien por última vez, mientras hacía las maletas para marcharse. «Tienes algo peligroso en tus manos», le dijo, señalando su cámara. «Si revelas nuestro secreto al mundo, no habrá paz ni para nosotros ni para ti». Julien se enfrentaba a un dilema moral. Publicar sus descubrimientos significaría exponer a los hombres lobo a la persecución mundial o incluso a la extinción a manos de los humanos, pero guardar el secreto significaría dejar que Saint-Loup siguiera viviendo bajo su maldición, aislado del resto del mundo. Cuando finalmente abandonó Saint-Loup aquella tarde brumosa, Julien llevaba consigo las imágenes que había capturado en el bosque, pero aún no sabía si tendría el valor de utilizarlas. Mientras conducía por las sinuosas carreteras de las montañas francesas, miró por el retrovisor y vio cómo Saint-Loup desaparecía en la bruma, junto con sus oscuros secretos. 5. La leyenda del hombre lobo blanco. En un pueblo llamado Everwood, situado en Estados Unidos, comenzó a extenderse una leyenda sobre un hombre lobo blanco que era más poderoso y temible que los demás. La historia contaba que esta criatura solo aparecía en las noches de luna llena y que su presencia era un presagio de desastre. Un grupo de amigos, liderados por una joven llamada Ava, decidieron investigar la verdad tras la leyenda. Empezaron a recopilar historias y relatos de personas que afirmaban haber visto al hombre lobo blanco. Las descripciones eran siempre las mismas: una criatura majestuosa y misteriosa, con ojos que brillaban como estrellas en la oscuridad. Una noche de luna llena, el grupo decidió patrullar la ciudad en busca de cualquier rastro del hombre lobo blanco. Iban armados con cámaras y equipos de grabación, con la esperanza de captar alguna prueba. Fue entonces cuando lo vieron, una figura imponente con un abrigo blanco brillante, corriendo por las calles desiertas. Ava y sus amigos decidieron seguir al hombre lobo blanco, manteniendo una distancia de seguridad. Lo siguieron hasta un bosque a las afueras de la ciudad, donde la criatura desapareció en la oscuridad. Decididos a averiguar más, decidieron explorar el bosque. Dentro del bosque, el grupo encontró una cueva oculta. En su interior, descubrieron que el hombre lobo blanco no era solo una leyenda, sino una criatura real que había sido maldecida por una antigua maldición. La maldición le hacía transformarse en hombre lobo solo las noches de luna llena, pero con mayor poder y fuerza que los demás hombres lobo. A medida que avanzaba la noche, Ava y sus amigos se dieron cuenta de que estaban rodeados por el hombre lobo blanco y otros hombres lobo. Sabían que tenían que encontrar una forma de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Usando su ingenio y el equipo que tenían, idearon un plan para distraer a las criaturas y escapar. Al final, el grupo consiguió escapar del bosque, pero no sin antes descubrir que el hombre lobo blanco era en realidad un guardián de la ciudad. Protegía a Everwood de amenazas desconocidas y su presencia era una señal de que algo iba mal. Ava y sus amigos decidieron mantener al hombre lobo blanco en secreto, sabiendo que su existencia era crucial para la seguridad del pueblo. A partir de ese día, la leyenda del hombre lobo blanco se convirtió en una parte importante de la historia de Everwood.
La gente empezó a ver a la criatura como un símbolo de protección y ya no como un monstruo al que temer. Y aunque la luna llena seguía siendo un momento de suspense, Ava y sus amigos sabían que el hombre lobo blanco estaba allí, vigilando el pueblo. Años más tarde, Ava se convirtió en una experta en mitología, dedicándose a estudiar la leyenda del hombre lobo blanco. Viajó por todo el mundo, recopilando historias y leyendas sobre criaturas similares. Aunque nunca conoció a otro hombre lobo como el de Everwood, Ava sabía que la verdad sobre estas criaturas estaba ahí fuera, esperando a ser descubierta. Incluso después de años, Ava seguía sintiendo un escalofrío cada vez que veía la luna llena. Sabía que, en algún lugar, el hombre lobo blanco seguía vigilando, dispuesto a defender la ciudad de cualquier amenaza. Y aunque sobrevivió a la noche en el bosque, Ava nunca volvió a sentirse completamente segura, sabiendo que el terror de los hombres lobo siempre estaba al acecho. Ava siguió vigilando las actividades del hombre lobo blanco, siempre atenta a cualquier señal de que estuviera activo. Sabía que la presencia de la criatura era un recordatorio constante de que el mundo estaba lleno de misterios y peligros. Y aunque el pueblo estaba a salvo, gracias al hombre lobo blanco, Ava nunca perdió la sensación de que algo estaba siempre al acecho, esperando para abalanzarse. Ava se convirtió en una figura respetada en Everwood, conocida por su valentía y determinación para descubrir la verdad sobre el hombre lobo blanco. Inspiró a otros a explorar lo desconocido, y su historia se convirtió en una leyenda local, contada durante generaciones como recordatorio del poder y el misterio que existen más allá de lo que podemos ver. 6. La caza del hombre lobo. En un denso y aislado bosque de Rumanía, un grupo de experimentados cazadores se reúne alrededor de una hoguera. Liderados por Lucian, un hombre curtido en batallas contra criaturas sobrenaturales, tienen un único objetivo: eliminar a un hombre lobo que, al parecer, ha estado aterrorizando a los pueblos cercanos. La criatura se describe como increíblemente fuerte e inteligente, con ataques que dejan estelas de destrucción y cuerpos mutilados. Para Lucian y su grupo, formado por 5 hombres armados con rifles plateados y trampas reforzadas, esta sería una cacería más en su carrera. Sin embargo, desde el principio del viaje, algo parecía ir mal. El bosque estaba inusualmente silencioso, como si incluso los animales hubieran huido. Los altos árboles bloqueaban la luz de la luna llena, sumiendo la atmósfera en una oscuridad opresiva. El viento traía un olor metálico que los cazadores asociaron con la sangre, pero ninguno de ellos se echó atrás. Estaban decididos a cumplir su misión. La primera noche de caza, los cazadores encontraron señales claras de la presencia del hombre lobo. Enormes huellas en el suelo embarrado y profundas marcas de garras en los árboles. Siguieron las huellas hasta un claro donde vieron los restos de un animal muerto, un ciervo completamente desgarrado. La sangre aún estaba fresca. «Está cerca», murmuró Lucian mientras escudriñaba la zona. Ordenó al grupo colocar trampas alrededor del claro y permanecer en absoluto silencio. Horas más tarde, el silencio fue roto por un sonido gutural procedente de las sombras. Un par de ojos brillantes aparecieron de entre los árboles, seguidos de una enorme figura que se movía con una agilidad aterradora. El hombre lobo era más grande de lo que ninguno de ellos esperaba, con músculos definidos bajo su pelaje negro y garras tan afiladas como cuchillos. Los cazadores abrieron fuego de inmediato, pero la criatura era demasiado rápida. Atacó con ferocidad, derribando a 2 hombres antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Lucian se dio cuenta de que se enfrentaban a algo mucho más peligroso de lo que habían imaginado.
A la mañana siguiente, mientras enterraban a sus compañeros muertos, Lucian empezó a cuestionarse la estrategia del grupo. Estaban siendo vigilados y atacados en sus momentos más vulnerables. Parecía que el hombre lobo estaba jugando con ellos, pero lo que realmente inquietaba a Lucian era la creciente sensación de que había algo más en el bosque. A medida que se adentraban en el terreno, encontraban extraños símbolos tallados en los árboles, marcas que ninguno de ellos reconocía. Junto a los símbolos había huesos humanos organizados en patrones rituales. Uno de los cazadores sugirió que podrían estar tratando con brujería u otro tipo de fuerza sobrenatural, además del hombre lobo. Esa noche, mientras levantaban el campamento, volvieron a oír aullidos, pero esta vez no era un sonido solitario. Eran aullidos múltiples que resonaban en el bosque. «No solo estamos cazando un hombre lobo», dijo Lucian finalmente. «Estamos rodeados». El grupo fue atacado poco después del anochecer. No era solo el hombre lobo original. Había al menos otras 3 criaturas similares acechando en las sombras. Los cazadores lucharon ferozmente, pero les superaban en número y en armamento. Durante el enfrentamiento, Lucian se dio cuenta de algo aún más inquietante. Las criaturas no mataban solo por instinto o hambre, parecían coordinadas, casi estratégicas en sus movimientos. Era como si estuvieran protegiendo algo o a alguien. La batalla solo dejó con vida a Lucian y a otros 2 supervivientes, Luca y Emil. Huyeron a una cueva cercana para refugiarse y reorganizar sus pensamientos. Dentro de la cueva, los 3 hombres encontraron algo inesperado: antiguas pinturas en las paredes que representaban figuras humanas transformándose en lobos bajo la luz de la luna llena. En el centro de las pinturas aparecía la imagen de una entidad oscura con ojos rojos brillantes, algo mucho más grande que cualquier hombre lobo. Mientras intentaban descifrar las imágenes, fueron interrumpidos por una voz grave que resonó en la cueva. Una figura alta surgió de las sombras. No era un hombre lobo, sino algo mucho peor, un antiguo vampiro llamado Armand. Armand reveló que era el verdadero amo del bosque y que los hombres lobo eran sus guardianes personales. Explicó que los cazadores habían invadido su territorio sagrado y alterado el equilibrio entre las criaturas sobrenaturales de la región. «Vinisteis aquí para matar monstruos», dijo Armand con una fría sonrisa. «Pero ahora os habéis dado cuenta de que vosotros sois los intrusos». Armand ofreció a los supervivientes una cruel elección. Podían jurarle lealtad y abandonar sus vidas como cazadores o ser asesinados allí mismo por los hombres lobo que esperaban fuera de la cueva. Lucian se negó inmediatamente e intentó atacar a Armand con su cuchillo plateado, pero fue fácilmente dominado por la fuerza sobrehumana del vampiro. Luca dudó antes de traicionar a Lucian y aceptar la oferta de Armand, mientras Emil intentaba huir desesperadamente hacia el bosque, solo para ser capturado por los hombres lobo minutos después. Lucian quedó vivo como advertencia para otros cazadores. Nunca invadan territorio desconocido sin comprender las fuerzas mayores en juego. Sin su manada y con profundas cicatrices físicas y emocionales, Lucian regresó a la civilización como un hombre cambiado. Sabía que no podía contar la verdad sobre lo ocurrido en el bosque sin que le consideraran loco. Mientras tanto, Armand seguía gobernando sus oscuros dominios con sus leales hombres lobo a su lado. Monstruos que protegían a monstruos en un frágil equilibrio entre depredadores sobrenaturales y humanos desprevenidos. Y en las noches más oscuras, cuando los vientos aullaban entre los árboles del bosque rumano, se decía que podían oírse los gritos de los cazadores, eternos recordatorios de su arrogancia al desafiar a fuerzas más allá de su comprensión. 7. El legado del hombre lobo. En un pequeño pueblo llamado Castelvecchio, situado en Italia,
Un joven llamado Alessandro heredó una antigua finca de un lejano antepasado. La propiedad, una imponente mansión, llevaba décadas abandonada y la familia de Alessandro siempre había evitado hablar de ella. Sin embargo, con la muerte de su último pariente, Alessandro decidió explorar el legado que había recibido. Cuando llegó a la mansión, Alessandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La casa parecía estar esperándole y había algo siniestro en el aire. Comenzó a explorar las habitaciones, descubriendo objetos y libros antiguos que parecían olvidados desde hacía siglos. Cada paso que daba parecía resonar en las paredes, como si la propia casa le estuviera observando. Mientras examinaba los libros, Alessandro descubrió que su antepasado había sido un hombre lobo. La maldición de la licantropía se había transmitido de generación en generación, y ahora parecía que Alessandro era el siguiente afectado. Leyó cómo la transformación tenía lugar durante las noches de luna llena y cómo la familia lo había mantenido en secreto durante tanto tiempo. La idea de que pudiera convertirse en una criatura feroz y salvaje le aterrorizaba. En la primera noche de luna llena tras su llegada, Alessandro empezó a sentir extraños cambios en su cuerpo. Sintió una fuerza sobrehumana y sus sentidos se agudizaron. Sin embargo, junto con estos poderes, vino una pérdida de control sobre sus acciones. Alessandro se transformó en hombre lobo y corrió por el bosque que rodeaba la mansión. La sensación de libertad y poder era embriagadora, pero también aterradora. Decidido a entender lo que le ocurría, Alessandro empezó a investigar la leyenda del hombre lobo. Descubrió que la maldición podía controlarse, pero que tenía que aprender a vivir con su nueva condición. Alessandro sabía que tenía que encontrar una forma de equilibrar su vida humana con su vida de hombre lobo. Empezó a estudiar rituales antiguos y a buscar expertos que pudieran ayudarle a controlar las transformaciones. A medida que se acercaban las noches de luna llena, Alessandro se enfrentaba a retos cada vez mayores. Tuvo que aprender a controlar sus transformaciones y a lidiar con el miedo y el rechazo de los demás. Sin embargo, también descubrió que la maldición traía consigo un poder y una fuerza que nunca había imaginado poseer. Alessandro empezó a sentirse más unido a la naturaleza y a su propia herencia, lo que le ayudó a encontrar un propósito en su nueva vida. Al final, Alessandro consiguió controlar sus transformaciones y aprender a vivir con la maldición. Se convirtió en guardián de la finca y del bosque, utilizando su poder para proteger lo que era suyo. La mansión, que antes le había parecido un oscuro legado, se convirtió ahora en un símbolo de su fuerza y determinación. Alessandro se dio cuenta de que la maldición no era solo una maldición, sino también una bendición, ya que le daba la oportunidad de hacer algo significativo con su vida. A partir de ese día, Alessandro se convirtió en una leyenda local, conocido como el hombre lobo de Castelvecchio. La gente empezó a ver a la criatura como un guardián de la ciudad y ya no como un monstruo al que temer. Y aunque la luna llena seguía siendo un momento de suspense, Alessandro sabía que estaba preparado para enfrentarse a cualquier desafío que se le presentara. Años más tarde, Alessandro reflexionó sobre el legado que había heredado. Se dio cuenta de que la maldición de la licantropía no solo era una maldición, sino también una bendición. Le dio la oportunidad de proteger la ciudad y el bosque, y de convertirse en una parte importante de la historia local. Y aunque la transformación seguía siendo un reto, Alessandro sabía que estaba preparado para afrontarlo, consciente de que era algo más que un hombre lobo, era un guardián. Incluso después de años, Alessandro seguía sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda cada vez que veía la luna llena. Sabía que en algún lugar había otros hombres lobo, esperando a ser descubiertos de nuevo.
Y aunque había aprendido a controlar sus transformaciones, Alessandro nunca volvió a sentirse completamente seguro, sabiendo que el terror de lo desconocido siempre estaba al acecho. Alessandro seguía vigilando la ciudad y el bosque, siempre atento a cualquier señal de que otros hombres lobo volvieran a estar activos. Sabía que la presencia de estas criaturas era un recordatorio constante de que el mundo estaba lleno de misterios y peligros. Y aunque el pueblo parecía tranquilo, Alessandro nunca perdía la sensación de que algo estaba siempre al acecho, esperando para abalanzarse. La historia de Alessandro se convirtió en una leyenda local, contada durante generaciones como recordatorio del poder y el misterio que existen más allá de lo que podemos ver. Inspiró a otros a explorar lo desconocido, pero también a respetar el mundo natural y sus criaturas. Y aunque el legado del hombre lobo era un reto, Alessandro sabía que se había convertido en un defensor de la vida salvaje y en un guardián de los secretos del bosque. Alessandro sabía que algún día tendría que transmitir el legado a otra persona. Empezó a buscar un sucesor, alguien que pudiera entender y respetar la maldición de la licantropía. Y aunque la idea de que otra persona pudiera sufrir la transformación le preocupaba, Alessandro sabía que era necesario garantizar la continuidad de la protección de la ciudad y el bosque. El futuro era incierto, pero Alessandro estaba preparado para afrontar cualquier desafío que se le presentara. Sabía que la vida de un hombre lobo estaba llena de peligros y misterios, pero también de oportunidades para hacer el bien. Y aunque la luna llena seguía siendo un momento de suspense, Alessandro estaba dispuesto a proteger lo que era suyo, sabiendo que era algo más que un hombre lobo. Era un guardián del legado de Castelvecchio. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror relacionadas con hombres lobo. Cada una de ellas aportó un toque único de suspense y terror, demostrando que, incluso en escenarios y situaciones diferentes, el miedo a lo desconocido siempre está presente. Ahora nos gustaría saber, ¿te han gustado estas historias? ¿Cuál te dio más miedo? Deja un comentario a continuación y comparte tus impresiones. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido de terror y aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones y estar al día de todo lo que pasa por aquí.